las acciones de investigación deben ser éticas. Es muy importante la ética en la investigación. Esto porque tenemos un antecedente. Los experimentos nazis han trabajado a nombre de la investigación, han trabajado con acciones muy crueles de la humanidad. Probablemente las esté olvidando, pero no habemos personas que vamos a manejar siempre esa idea. A nombre de la investigación, muchos experimentos nazis han ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Experimentos que han trabajado con prisioneros judíos, con gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, alemanes con discapacidad, todo eso, los utilizaban para desarrollar experimentos en investigaciones. Ninguno de ellos ha tenido consentimiento, por eso han sido obligados por los seres humanos y han sido desastres en nombre de la humanidad. Esta es una huella que nos dejan los alemanes en el sistema del nazismo que han tenido y que han generado muchos problemas en la sociedad. Han trabajado experimentos con gemelos, desde Joseph Mengele ha trabajado con gemelos, como que se extirpaban un órgano de uno gemelo, lo colocaban al otro, hacían destrozos, manejaban trasplantes sin tener normas básicas de trasplantes para ver si no funciona el trasplante total, si se murió, se murió. Experimentos para manejar heridas de cabeza como los que se tenían en las consecuencias de la guerra y trabajaban con prisioneros. Sobre congelación han sido sus famosos trabajos de congelación para determinar cuánto podía sobrevivir un ser humano a temperaturas bajas. Entonces utilizaban judíos o prisioneros, les reducían la temperatura y entonces determinaban el umbral del ser humano de cuánta tolerancia puede tener a nombre de la experimentación de la investigación. Trabajos sobre medicamentos para cubrir la malaria, que era una enfermedad que la tenía en ese entonces, cómo se propagaba y hasta dónde podía causar la muerte, la letalidad y el gas mostaza, o que se difundió en algún momento de la Primera Guerra Mundial. Y también por efectos con algunos sulfamidas o antibióticos que manejaban eso. Si se dan cuenta, estos experimentos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial han sido muy crueles. Y con agua de mar agarraban y utilizaban a los prisioneros, les alimentaban con agua de mar solamente, el agua salada, determinaban cuánto podían vivir para saber si una persona puede sobrevivir en condiciones sin tener agua potable. Obviamente eran manejados los organismos, los cuerpos como desechados. Manejos sobre enfermedades del tifus, experimentos confundiéndose determinados cuadratos. Lamentablemente ahí algunos experimentos determinaron que si uno de ustedes, por ejemplo, consume un veneno que a poquito de dosis bajas está generando resistencia, y cuando uno lo envenena no se va a morir porque tiene posibilidades de sobrevivencia, de adaptación al veneno, que se llaman cloatratos. Manejo de bombas incendiarias, qué porcentaje del cuerpo puede ser quemado para generar la muerte. Experimentos a altitud elevada, los sometían a los prisioneros a aviones sin medidas de compresión aviones de presurización hasta qué altura podían ellos resistir, y entonces se veía que el ser humano resiste a tantos metros o pies de altura. Entonces han sido experimentos a nombre de la investigación. Eso ha generado grandes problemas después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo lógico era que la humanidad los juzgue a estas personas que han hecho estos experimentos. Y cuando han servido para juzgarlos, no había alguna prueba de que estos estaban haciendo un daño a la humanidad. Y por eso es que se crea el Código Nuremberg. Es un código de que a partir de ello se dice que las personas con carácter retroactivo, que las personas que tienen que hacer experimentos deben manejar criterios de consentimiento informado. Nadie, a partir de ese entonces, nadie en el mundo, nadie puede hacer experimentos con seres humanos a no ser que tenga su consentimiento informado. ¿Sí? Y eso nos va a servir a nosotros, incluye las actividades que nosotros vayamos a hacer, porque con
se ha podido procesar y, qué sé yo, generar sentencias a estos asesinos que a nombre de la investigación han destrozado a la humanidad. Por suerte, en la Alemania actual todavía hay huellas del holocausto, de los grandes desastres que nos han hecho, que son una memoria de lo que nunca más la humanidad debería ser. Lamentablemente la humanidad se olvida fácilmente de las cosas, es que no estamos en contacto. Pero hay elementos que nos hacen recordar que esos han sido catástrofes humanitarias y que no deberían permitirse y que no deberíamos hacer. Y desde nuestro punto de vista no es que nosotros vamos a experimentar matar seres humanos, pero puede que nuestras acciones de investigación estén involucrando elementos que no estén éticamente establecidos. Con el código Nuremberg implicaba que debe existir consentimiento informado, no debe haber coerción, no debe haber normas o obligaciones para hacer la investigación. Eso ha marcado un hito de que la investigación a partir de ese momento debe cambiar y no puede hacerse. Hoy en día ya no se hace experimentos con animales, solamente bajo determinadas circunstancias. Hace 10 años nosotros teníamos un biotelio arriba del cuarto piso, había un biotelio con ratitas. Las ratitas las conseguíamos de aquí de ese metro. Se compraban ratitas blancas puras, se hacía investigación con ellas. Durante las ratitas blancas puras viven un año, son hermosas, todo eso. Viven un año, al máximo 2 años. Ya después hay que llevarlas a las ratitas al zoológico como paseo. ¿Para qué se las lleva las ratas al zoológico? Para que se las coman. ¿Para qué? Para que las serpientes se las coman. Porque ya hay que matarlas a las ratas, ya no pueden ser utilizadas. Pero su capacidad de reproducción es muy elevada. Una rata puede tener 40 crías fácilmente. Bueno, era interesante la experiencia, pero se ha cortado. Ya no podemos hacer eso. No sé si están haciendo todavía en el quirófano experimentos con cerdos, están haciendo todavía con base, y estamos disimulando eso porque está prohibido. En las acreditaciones no mencionamos eso porque está prohibido. La diferencia es que hacen churrasco. Pero eso no solo ocurrió en Alemania, sino también la CIA, Estados Unidos, hizo experimentos a nombre de la investigación, que fueron desastres. Personas que han sido estimuladas con drogas como LSD, han desarrollado acciones con hipnosis, han sido electroshoqueadas, etc. Y experimentos que también han manejado a nombre de la ciencia sin ningún consentimiento. Por eso es que lo que ahora genera toda esa experiencia es aspectos éticos que se deben respetar cuando se hace investigación. Cuidar la intimidad de las personas y la confidencialidad. Eso es lo que nos llega a nosotros. Yo sé que ustedes no van a agarrar a los seres humanos, les van a cortar su mano y poner en su oreja. No vamos a hacer eso, ¿no? Pero sí podemos manejar la no ética de otra manera. Cuando no cuidamos la intimidad de las personas o cuando no manejamos la confidencialidad. Por ello es que cuando hacemos investigaciones se debe tener fundamental el término de pertinencia científica y utilidad social. Ver hasta cuán útiles son nuestras investigaciones, cuánto pueden beneficiar a la población utilizando metodología correcta y equipos competentes. Todas nuestras acciones de investigación deben tener una justificación en función a los fines de la investigación. Todos los datos que se manejan de carácter personal tienen una justificación adecuada. Si yo hago una investigación y voy a, por ejemplo, identificar las características de consumo de drogas de estudiantes del grupo DM de la carrera de medicina, tengo que considerar qué es lo que voy a preguntar, si vale la pena hacer esa investigación. Yo sé que puedo hacerla, desde incluso mi posición de docente puedo hacerlo, pero ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena?
Es más, y si vale la pena, debo hacer algunas preguntas, por decir, ¿dónde compras la droga? ¿Con quiénes te drogas? ¿Es coherente esa información? ¿Será útil para la investigación, para la sociedad? Entonces, tiene que tener perfiles y función a la investigación. Probablemente esto conlleva de que todas las investigaciones que se realicen en la institución, en la carrera de medicina y en la facultad, deben ser revisadas previamente por un comité de ética en la investigación. En la carrera tenemos un comité, ahorita me he fijado, en la dirección están reunidos el comité de ética de investigación de la carrera. La presidenta es la doctora Hidalgo, están varios docentes. El comité de ética de la investigación de la carrera tiene personal docente, tiene profesionales de otras disciplinas de otras carreras de la facultad, tiene personas de otras disciplinas de la universidad, otras profesiones, y tiene una persona representante de la sociedad civil. Todos ellos lo que tienen que agarrar es revisar sus trabajos, proyectos de investigación y ver si estos proyectos se están involucrando, aquellos que involucran seres humanos en el proceso de investigación, y entonces tienen que controlar si se están haciendo acciones éticas. Si eso es ético, que las acciones que se manejan en la investigación son de criterio ético, recién se da el consentimiento y entonces dicen pueden adelantar, pueden trabajar, hacer la investigación. Es un requisito que se va a implementar y ya debería estar funcionando. Tenemos que aprender a manejar las acciones de investigación con respaldo ético. Hacemos lo que nos da la gana, lamentablemente. Pero creo que a partir de este año, ya quizás en el año pasado, ya empezamos a trabajar revisiones éticas y se van a seguir trabajando elementos éticos. ¿Cómo se debe asegurar la ética dentro del manejo de la investigación? En el cuidado en el manejo de los datos del personal de la población con la que se va a trabajar. La investigación tiene que tener responsabilidades sobre el uso de datos. Si yo en mi investigación voy a preguntar a cada uno de ustedes sobre su consumo de drogas, tengo que hacerles firmar a ustedes un consentimiento informado. De que el consentimiento es un compromiso de que ustedes me están dando información y que yo como investigador me comprometo a manejar esa información con fines estrictamente de investigación. Yo no puedo después de eso decir, ay, había sido drogadito, que consume marihuana. Eso es mal uso de la información. Cuando firma un consentimiento informado entre las partes, yo como investigación me debo comprometer a manejar responsablemente esa información que me está dando. Y los que firman, los que hacen el consentimiento, los que firman, quienes se comprometen a dar la información y confiar en que esa información personal está bien utilizada a nombre de las ciencias. Seguridad en la confidencialidad, protección de los datos, cumplimiento de las normativas de protección de datos cuando utilicen. Toda investigación que involucre seres humanos debe manejar consentimientos informados. Ustedes cuando han recibido, varias veces han debido llenar un formulario, un cuestionario Google, ¿verdad? Donde les preguntan varias cosas. A eso, por ejemplo, ese tipo de cuestionarios no requieren ningún consentimiento informado, firmado, no requieren. Pero requiere de que ustedes agarran, lo leen el cuestionario y lo llenan. Y si ustedes están de acuerdo, lo colocan en enviar, ¿no? Si están de acuerdo. Uno dice, agarra, ya no voy a compartir esa información, lo borro, no lo envío. Al momento de que ustedes están enviando, están aceptando de que la información que ustedes están promocionando va a ser utilizada para esos fines investigativos. ¿Okay? Entonces, es un acuerdo de los sujetos, de los seres humanos, en participar, en proveer información en este tipo de acciones que permitan asegurar que la información no sea mal manejada. Y eso consigue los factores que manejan la investigación: el valor, la validez científica, la selección, proporción de riesgo, consentimiento informado, que es el momento importante. ¿Sí? Si vamos a buscar información de las personas, se tiene que hacerlo de manera formal. Y si no lo hace, tiene que ser de manera anónima.
Ustedes pueden revisar historias clínicas para una investigación, eso es cierto, pero no se metan con los nombres, estamos probablemente situación. Entonces, eso quiere decir que estoy manejando de manera ética esta información que estoy obteniendo por el respeto a los seres humanos. El consentimiento es la información que se tiene acerca de los procedimientos. Cuando voy a obtener información de una persona, tengo que informarle. Jóvenes, voy a hacer una investigación de este tipo. Ustedes tienen que saber. Si ustedes quieren que proveen la información, porque esto va a ser útil para, qué sé yo, para tales fines de la investigación. Y esta información tiene que ser comprendida. Yo no puedo engañarse y decir, esto va a servir por 10 puntos de la materia. Y díganme si consumen marihuana. No, tiene que ser una comprensión y un compromiso real, sincero, de que esa información sirve para la investigación. Por eso es que el consentimiento debe ser voluntario. No debe haber coerción como ha ocurrido con los ejemplos de los ejemplos nazis que se han hecho. Es que todas las acciones de investigación que involucren seres vivos tienen que tener el consentimiento informado. No podemos asumir que las personas nos van a dar información por cohesión o con mentira, que vamos a sacar la información de esta manera. No, eso no es eso. Y eso es lo que se realiza cuando uno hace un proyecto de investigación. ¿Está claro? ¿Por qué les hablo de eso? Porque todo el accionar tenemos un conflicto de intereses en la investigación, en este caso. A veces, cuando uno hace una investigación que puede que no sea ética, puede que cumpla requisitos de consentimiento, pero a veces influyen otros intereses en los procesos de investigación. Esto genera, vamos a ver enseguida, cuando un interés secundario va por encima o genera complementación al interés primario. Cuando uno hace una investigación, el interés primario es la generación de conocimientos, el resultado de la investigación. Pero si hay otro interés sobreyacente, presionante, que prepondera sobre ese interés, hay un conflicto de interés. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, un investigador, Eric Goldman, ha sido, en este caso, acusado de publicar investigaciones manipuladas. Se demostró que las investigaciones eran manipuladas porque generaban que se hacían experimentos con inyecciones hormonales que servían de terapia para resolver problemas de menopausia y en realidad no resultaban en ningún beneficio. Entonces, a nombre de la investigación, yo recibí un beneficio, este sujeto recibió un beneficio de una farmacéutica para que haga aparecer una investigación de que estas hormonas son muy importantes. Entonces, se difundía eso y se podía utilizar, y el beneficio era la productora de los medicamentos de las hormonas. Eso fue famoso, ese caso, y en 2005 fue juzgado y condenado a una prisión por manipulación científica. Un investigador no puede manipular los datos, porque ahí lo que preponderaba no era lo que quería el resultado del conocimiento, sino que tenía un interés de la farmacéutica que quería vender las hormonas. Hay otro, en el año 99, una persona muere como consecuencia de su participación en una terapia clínica. Imagínense una universidad. Se descubrió que tanto el investigador como la institución tenían intereses en una empresa que fabricaba la innovadora terapia. Es una empresa que promovía a la universidad, a la institución y al investigador y le decía, le pagamos para que maneje y manipule la información. Y en este caso había consentimiento informado, pero en el consentimiento informado se había omitido algún aspecto. No, eso firmaba el consentimiento, pero no se mencionaba un aspecto que generó en este caso, por descuido, la muerte de un sujeto. También ha sido famoso este caso porque no se ha
se ha involucrado un interés secundario sobre, en este caso económico, sobre el interés primario. El conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias que crean un riesgo de que el juicio profesional o las acciones de un interés primario vayan a ser debidamente influenciadas por un interés secundario. Las acciones de interés primario sean influidas por un interés secundario. Por ejemplo, puedo hacer una investigación, pero si hay un interés secundario de que me pagan para que la investigación salga de este lado, hay un conflicto de intereses. El interés primario contra el interés secundario. Este interés secundario no solamente está manejado a intereses económicos, no puede ser de desarrollo de avance profesional. Hay instituciones, les he dicho, que a uno le pagan por publicar investigaciones. Los chinos están haciendo así, están pagando por publicar investigaciones, pero ya están discriminadas esas revistas como revistas, no me acuerdo si se le llaman basura o revistas muerte, algo así, que da una clasificación. Sí, pero uno lo paga, pero no es que por publicar por ganar plata voy a hacer investigación. O por avance profesional, como yo tengo 7 publicaciones, no por eso no puede ser. Tengan en cuenta que nosotros tenemos muchas actividades que son influidas por los intereses secundarios. Por ejemplo, en los médicos nos llevan a la consulta, nos llevan los visitadores médicos, nos regalan muestras médicas. ¿Sí? Obviamente nos regalan para que nosotros agarremos ese medicamento y eso sea lo que recetemos a los pacientes. Estaría bien, pero a veces nos regalan muestras, nos pagan viajes, nos pagan conferencias, nos financian asistencias, simposios, se invierte mucha, pero mucha plata con esos fines. Y hay gente que va a los simposios a Caribe, van a Punta Cana, generalmente a congresos, son totalmente, imagínense, el pasaje y de vuelta estaría en un hotel todo incluido, pagado por las farmacéuticas. ¿Con qué fines? ¿Por qué invierten las farmacéuticas y llevan un montón de profesionales? ¿Por qué invierten? Porque esos van a recetar ese medicamento de ese. Entonces, tengo un conflicto de intereses. Yo voy a recetar lo que debo recetar, o si receto esto me van a pagar, me van a mandar a Punta Cana. Entonces hay un conflicto en lo que nosotros estamos siempre sometidos. El conflicto en la industria de la salud es recibir apoyo para acudir a reuniones, cobrar honorarios que nos pueden pagar por hacer acciones secundarias, recibir financiación, programas educativos, recibir apoyo y financiamiento para la investigación, ser empleado, consultor, ser accionista. Hay muchas cosas que necesariamente generan un conflicto de una presión de un motivo secundario sobre el motivo primario. El conflicto entre el deber público y los intereses privados, entre las acciones del funcionario y el investigador, cuando éste tiene intereses privados que pueden influir en las acciones. El investigador puede tener influencia de sectores, ya sea económicos o no económicos, para ejercer sus acciones. Y en este caso, pueden haber influencias familiares, etcétera, etcétera. Pero lo que se debe hacer porque todos siempre vamos a estar sometidos a conflictos de intereses. Si yo hago una investigación, tengo que hacer quedar bien a la universidad, porque si hago quedar bien a la universidad, mi prestigio va a subir. Estoy más privilegiado. Entonces, no sé si me interesa la investigación o me interesa mi prestigio. Entonces, siempre va a ocurrir eso, siempre va a ocurrir. Entonces, lo que hay que hacer es declarar intereses, ser transparentes sobre esta relación de intereses mixtos profundos. No voy a poder yo evitar estos conflictos de intereses, pero para poder aminorarlos, o sea, no ser ético en las acciones que yo realice, debo declarar que estas acciones existen. Entonces, yo soy docente de la universidad, de la facultad. Cuando declaro que eso soy, entonces ya estoy declarando que todas las acciones de influencia ya tienen que ser manifiestas y tienen que ser. Yo no puedo manejar las cosas ahora. Permite identificar actividades relacionadas que podrían intervenir en las funciones.
hacer pública esta información evita que se privilegie el interés privado sobre el público generando beneficios. Solamente hay que ser claros y transparentes en estas acciones. Hay que hacer una declaración pública de intereses económicos. Si a mí me paga una empresa, la VITA, una financiera, en mi investigación tengo que decir, no, esto está financiado por esta industria. Hay que someter, yo puedo someter mi investigación a revisiones externas, a comités de ética. Si cumple todos los criterios éticos, está revisado, tengo el aval de comité de ética. Y si tengo algunos errores, tengo que modificar los resultados o modificar el proceso de investigación de manera que no exista conflicto de intereses. Y si necesito, tengo que disolver mi compromiso con las entidades financieras. Esto implica conflicto de intereses. Estas dos diapositivas contemplan de que las acciones que nosotros manejemos para la investigación deben cumplir criterios éticos. Dos elementos. Manejamos y manejamos relaciones con seres humanos, tenemos que manejar consentimientos informados y manejar en el proyecto de investigación, vamos a ver en la parte del diseño metodológico, ahí debe estar descrito qué vamos a hacer con la información, cómo le vamos a recopilar, cómo se puede asegurar que esa información no sea difundida, cómo podemos manejar la información de manera ética. Y el otro, si tenemos conflicto de intereses, hay que ser público, hay que ser declarado, hay que ser claro para que se muestre que no estamos haciendo nosotros la investigación o cualquier actividad sin ser públicos, sin ser claros en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es ser transparentes. Si se dan cuenta, están manejados como recomendaciones. ¿Alguna pregunta? A partir de ahora, ya lo que en el proceso de investigación, lo que tienen ustedes, hemos trabajado en la última clase, es la hipótesis, que hemos operacionalizado las variables de la hipótesis, ¿no? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si ya que en el procedimiento informado se tiene que dar información sobre los procedimientos, ¿qué pasa si, yo qué sé, por ejemplo, es un ejemplo, a la persona se le dice que se le va a monitorear su consumo con tal cosa? Como él sabe que va a estar vigilado en ese aspecto, puede modificar sus hábitos de consumo. ¿Cómo podríamos sobrellevar eso? No, pero eso es el riesgo de la investigación. Una investigación no va a ser incluida, experimental, no va a estar incluida una relación de un elemento es causa y otro es efecto. También pueden haber otros factores que influyen sobre este resultado, como ser hábitos alimentarios, conductas, etc. Eso es el método de la investigación. Pero, por ejemplo, en las investigaciones experimentales que involucran seres humanos, debemos hacer firmar un consentimiento en que nosotros nos comprometemos en manejar esa información de manera correcta. Y ellos puedan afirmar que la información que nos están dando es la verídica. Si lo mienten